seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent i tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Bien, pues entré en la policía local y, como he dicho, en mi casa de política y todo eso no se hablaba prácticamente nada. Mi padre lo único que me decía, nena, si ahora entras en la policía local vas a tomar carajillos y decir tacos, seguro, seguro, porque yo conozco a muchos y hacen eso. Digo, hombre, papá, por favor. Bueno, entré y recién entrada se convocó una asamblea general en el hemiciclo, que para mí aquello, yo no conocía nada del ayuntamiento, yo no conocía a nadie, es que ahora lo pienso y era un mundo completamente desconocido para mí, ¿no? Pues como para la mayoría de la ciudadanía, lo que son las administraciones. Yo estaba trabajando en tráfico porque todas las mujeres nos pusieron en tráfico, no nos dejaron hacer otra cosa, ni seguridad ciudadana, ni nada, todas a tráfico para que se nos viera, para exhibirnos bien, porque las chiquitas habíamos entrado y se nos tenía que ver. Y también porque dudaban de que pudiéramos hacer otras cosas, creo yo. Entonces fui a una asamblea convocada por comisiones para explicar que, en fin, a la gente que habíamos entrado se nos pagaba menos dinero que a la gente veterana, para explicarnos qué problemas habían, y yo levanté la mano para preguntar. Me acuerdo, no estaba abajo, era en el hemiciclo, no estaba abajo en donde están las bancadas, estaban los balconcitos, y desde un balconcito levanté la mano y dije, bueno, pregunté, y a partir de ahí me captaron para comisiones, y en el año 81 ya pues empecé en el sindicato allí en el ayuntamiento. En el ayuntamiento desde el principio me metieron, claro, mujeres y policías afiliadas. Pocas mujeres éramos, pero afiliadas menos aún. Creo que después de mí pues un par de compañeras más se afiliaron, claro, inmediatamente en las listas para las próximas elecciones, y siempre he estado directamente vinculada pues con la Junta de Personal, por ser personal funcionario con la Junta de Personal. O sea, en aquella vez iba de las últimas, pero bueno, a la siguiente vez ya con un compromiso mayor, con mayor actividad, ya salí delegada de comisiones obreras. En el Ayuntamiento de Valencia, pues claro, inmediatamente cuando yo entré gobernaba el PSOE, y entramos porque hubo un empeño del alcalde porque quería que entrase mujeres. Había también una presión europea hacia España para que en los cuerpos policiales entraran mujeres. El jefe de policía, que era Manuel Jordán, bueno, pues puso sus resistencias. Recuerdo que nos pusieron un gorrito horrible, lacito, no llevábamos arma, ni defensa, ni nada. Bueno, éramos maniquíes, porque bueno, era lo que tocaba para la feminidad de las chicas. Nos revolucionamos todas, pronto cambiamos aquello. Y digo esto porque, bueno, pues mientras gobernó el PSOE, los convenios se negociaban con cierta facilidad, no nos regalaban nunca a nadie nada, porque yo recuerdo con el Esteve haber tenido ya en la Junta de Personal buenas broncas. Pero ya cuando entró la derecha, y sobre todo con Tarsilo Piles, cuando entró gobernando, porque primero gobernó la derecha en coalición con Unión Valenciana, y el delegado de personal era Tarsilo Piles. Allí recuerdo yo que tuvimos unas negociaciones durísimas. Yo siempre estuve en la mesa, a partir de que ya estaba de delegada, en las mesas de negociación participé, mesas de negociación durísimas, con unas concentraciones, porque nos negaban el pan y la sal, y además era bastante chulo. El Tarsilo Piles era con una actitud muy chulesca a la hora de negociar, ¿no? Y bueno, y llegamos a hacer paros, y aquella negociación fue muy dura, muy dura.
Fue muy dura, pero cuando creíamos que teníamos el convenio medio hilvanado, a la mañana siguiente, además con acciones previstas, con toda la plantilla, llegamos, después de habernos levantado de una mesa a las 2 o las 3 de la madrugada, llegamos a las 8 de la mañana al ayuntamiento y habían firmado el convenio con la UGT. Aquello fue un jarro de agua fría y de verdad que aquello para mí no entraba dentro de mis esquemas, ¿no? Pero bueno, fueron momentos duros, difíciles, pero bueno, también conseguimos arrancar, porque bueno, se llega hasta donde se puede y al siguiente tienes que volver a empezar a montar la reivindicación de un convenio. La verdad es que todos los años, o sea, al transcurrir de los años, mi vinculación ha estado tanto en el Ayuntamiento de Valencia y luego también dentro del sindicato políticamente, o sea, sindicalmente, con lo que ha sido la agrupación de policía, porque en el año, cuando salió la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 86, la propuesta que hizo el gobierno era que las policías locales no pudieran sindicarse. Aquello, vamos, nos causó una gran impresión y fue un revulsivo y nos organizamos porque nos sentíamos trabajadores, clase trabajadora y no nos dejaran a sindicatos corporativos. Queríamos estar, porque además es cuando se avanza, ¿no? Cuando tú tienes cuerpos de convenio que entra toda la plantilla y luego a cada cual con su especificidad. Ahí también, dentro de la agrupación de policía, trabajamos mucho para que la ley recogiera que las policías locales éramos funcionarios públicos como cualquier otro trabajador o trabajadora de la administración. Aquello fue una época también, bueno, pues muy apasionante, muchas reuniones en Madrid, mucho trabajo, muy convulso. Bueno, con todas y con esas, yo me divorcié. Cuando en el 86, pues me casé en el 76, en diciembre del 76, y en el 86 ya estaba divorciada. Bien, continué con mi hija, tenía a María, mi hija sola, y trabajaba a turnos, mis padres seguían echándome una mano, pero bueno, afortunadamente yo tenía unos ingresos que me permitían vivir dignamente con mi hija, buscar los apoyos que necesitara por los turnos, porque trabajaba mañana y tarde y festivos, todos los festivos que me tocaban, que eran muchos, como a todas. Fue a partir del 86 cuando conocí al que ahora es mi pareja, que casualmente había entrado cuando yo en la policía local, pero claro, fue una promoción muy grande y nos dividieron. Entonces hicimos la academia en 2 grupos, yo caí en un grupo, él cayó en otro y yo no lo conocía. Luego trabajando lo conocí y nos casamos y tuvimos un niño que ahora ya tiene casi 30 años y bueno, el policía local también, como he dicho, hemos vivido muy bien, nos hemos jubilado juntos los dos y la verdad es que ha sido una pareja perfecta, ¿no? Porque mi compromiso público ha sido muy grande, es verdad, yo he estado mucho tiempo fuera de casa, he acudido a muchísimas reuniones, he estado en casa preparando documentos, leyendo, estudiando y bueno, pues siempre ha estado y trabajando a turnos los dos, que esto también a veces es un poco complicado, pero bueno, él ha estado siempre ahí. Y hay una anécdota que me acuerdo yo cuando Víctor, mi hijo, era pequeño, que yo compaginaba trabajo y actividad sindical. Llego a casa por la tarde un día y me dice: ¿te has perdido el primer yogur de tu hijo? Digo, no.
tú di que has tenido la suerte de ser tú el papá que le ha dado el primer yogur a tu niño. Porque yo ahí ya estaba trabajando aquello de la culpa, ¿no? Y él lo dijo con la buena intención del mundo, ¿no? Pero menos mal, aquello me hizo también a mí reflexionar, ¿no? La culpa que asumimos las madres trabajadoras cuando bueno, pues no podemos atenderlo todo divinamente como se supone que se espera de nosotras. Estaba su padre, que tenía el mismo derecho y la misma obligación que yo, y aquello fue una cosa que a mí dije, no, este es el camino, la corresponsabilidad empieza por aquí, ¿no? Cada cual en momentos determinados. La verdad es que me ha animado siempre, mi pareja José me ha animado siempre a asumir las responsabilidades cuando me han propuesto cosas que la vida ha puesto a mi alcance, cosas positivas. Nunca me ha dicho dónde vas, tú estás loca, para nada. Me ha dicho adelante, aquí estamos la familia, tú lo vas a poder con ello, porque siendo yo secretaria general en el Ayuntamiento de Valencia de Comisiones Obreras, me ofrecieron en Llíria irme de jefa de policía, la jefa de policía, y era que para mí fue también un reto, ¿no? Era cambiar el registro totalmente, una plantilla relativamente grande, era de las plantillas en proporción del País Valencià, de lo que había, que más mujeres tenía, ahora se han quedado por debajo, pero bueno, en aquel momento, en el año 2000, habían bastantes mujeres para lo pequeñita que era la plantilla. Y bueno, lo asumí, estuve 2 años de jefa, no conseguí aprobar la oposición. Probablemente ahora, con la perspectiva del tiempo, en vez de haberme dedicado tanto a trabajar, porque trabajar de jefa era pues entrar a las 8 de la mañana y muchas veces venir a cenar, porque es un pueblo con muchas fiestas, con muy diverso, rural y tal. La verdad es que le dediqué muchísimas horas de mi vida, ilusionada, era un trabajo bonito, porque además, bueno, es un reto importante. No digamos algunos hombres de la plantilla, los peros que habían, pero como para construir, para trabajar con la ciudadanía, era muy ilusionante. Como anécdota diré que a mí me contaron que personal tanto de la Guardia Civil como de la plantilla hacían apuestas a ver cuánto duraba en el bar, en un bar, ¿no? Bueno, la cuestión es que no conseguí aprobar la oposición y volví a trabajar en mi puesto en Valencia. Fue una época dura pero intensa y emocionante también. Siempre eso te ayuda a crecer y te hace ver también las cosas de otra manera. Bueno, he de decir que trabajando también ya cuando volví a la plantilla en Valencia, yo ya había hecho técnica en prevención de riesgos laborales, había sido delegada de salud laboral. Bueno, eso también me permitió pues hacer muchos cursos, trabajar el tema de la salud y la prevención. Y fueron pasando los años. Bueno, hice alguna intentona de promocionarme en Valencia, pero la verdad es que no hemos conseguido. El otro día decía el compañero y escribía al compañero Julio Conesa, no hemos conseguido que los políticos dejen de que los tribunales estén podridos, que hayan tantos intereses. Y la verdad es que una de las veces que intenté promocionar fue tan desagradable, tan duro, enterarte que se cambiaban preguntas, que tú no tenías dónde cogerte, que eso tú estabas sindicalmente luchando contra esas prácticas, que debía de ser cada cual por sus propios méritos, que al final me desencanté y dije, se acabó, ¿no? Lo intenté en 2 ocasiones y dije, no, esto va a estar siempre un muro ahí, porque yo no voy a tocar a ninguna puerta para que me den lo que no me correspondería, ¿no? Entonces, bueno, pues esa ha sido también una práctica que no se ha superado en la administración pública,
para nada, y en las administraciones locales y en las policías locales a veces da bastante asquito, como son los tribunales, muy duros. Y continuando trabajando, fue en el año 2009 cuando me propusieron entrar en la ejecutiva. Yo había trabajado mucho en la agrupación de policía, en formación, en temas de igualdad, en formación para las policías locales, en materia de violencia de género, todo lo que era códigos éticos, la ética, y reforzar esa vertiente más humanística de la policía. En eso, dentro de lo que era el gabinete de coordinación a nivel de las negociaciones con la Generalitat, pues había trabajado bastante. Pero vamos, no tenía aspiraciones dentro del sindicato. Yo era una más que trabajaba cuando había que hacer cursos o promocionarlos yo, o promoverlos, o hacer en Alicante, en Castellón. Nunca me había planteado mayores responsabilidades en el sindicato. Y fue en el 2009 cuando Paco Molina, también Manolo Picó, las dos personas que se presentaban con sus listas para la Secretaría General, me propusieron ir en la ejecutiva. Aquello, después de mi experiencia, de la experiencia acumulada, yo dije, si hay una lista de consenso, contar conmigo. Me daba cierto miedo, no conocía muy bien cómo funcionaban las cosas. Digo, si hay lista de confrontación, si hay confrontación, la verdad es que no me siento con fuerzas para esto. Al final hubo una lista de consenso y entré en la ejecutiva confederal de País Valencià como responsable de la mujer. Es decir que bueno, ha sido una experiencia. He estado durante 2 mandatos, el 9º y el 10º. Ha sido una experiencia brutal, porque yo en el Ayuntamiento de Valencia ya había tenido conciencia, yo empecé a tener conciencia de lo que eran las desigualdades de género, de que era feminista, porque bueno, yo me sentía que tenía que luchar por romper esas barreras que teníamos, pero vamos, no me sentía feminista, como pasa a todas las mujeres, hasta que tienes que leer, tienes que ver lo que pasan a otras mujeres, porque normalmente cuando trabajamos estamos en un entorno muy protegido, ¿no? Tú te buscas tus protecciones, tus rutinas, te sientes, vas rompiendo barreras. Es verdad que en el ayuntamiento reivindicamos los encuentros de mujeres policías, desde la agrupación de policía juntamos a mujeres para reivindicar todo lo que pasaba, el sexismo, la falta de oportunidades. Pero bueno, fue cuando entré en la Secretaría de la Dona, de Comisiones Obreras, cuando dije, madre mía, esto está peor de lo que yo pensaba. Porque en la administración pública las cosas van despacio, pero en los sectores laborales he acompañado a lo largo de esos 8 años a bastantes compañeras en temas muy duros, esto me emociona, muy duros, acompañada siempre de Cristina Ochando, que es la adjunta que está en la Secretaría. Las dos hemos acompañado a mujeres en situaciones muy duras, con sus jefes, muy caciquiles, muy de destruirlas, acosos sexuales, vulneración de derechos. Y eso también me daba a mí más fuerza, ¿no? Porque estar en contacto con las compañeras y ver las dificultades que había, yo creo que me hacía crecer, me hacía
atender lo local, pero pensar en global, ¿no? Pensar que, bueno, esa cosa que estaba pasando en ese centro de trabajo no era casualidad, no era un accidente, respondía a patrones que se repetían y en una y otra, y luego, aunque fueran sectores distintos, da igual que fuera un sector feminizado o no feminizado. Esa época para mí fue brutal. Además, ahí en esa época yo ya arrastraba estudios de violencia de género, había hecho muchos estudios y había impartido cursos para policías locales, como dije, pero en esa época hice el máster de igualdad, de políticas de igualdad y de género. Y bueno, fue destrozarme también, porque la secretaría me absorbía muchísimo, yo quería, bueno, pues conseguir muchas cosas, estar en muchas cosas, tanto dentro del sindicato para los distintos sectores como con las relaciones con la administración. Y yo recuerdo que venía a lo mejor a las 9 de la noche, terminaba de cenar y me ponía ahí en esa mesa a estudiar hasta las 2, las 3, y me ponía el despertador a las 7 o 7 y media para como muy tarde a las 9 estar en el sindicato. Y fueron 2 años brutales, pero fueron, como yo decía, ¿no? El máster de género fue como abrir una ventana hacia un mundo que decía, este es el mundo que yo quiero, ¿no? Estudiar a todas las filósofas, a las economistas, feministas, estudiarlas, leerlas, relacionarme con compañeras de todo el territorio español. Aquello fue brutal, ¿no? Y me dio muchísima fuerza, me empoderó muchísimo y me ayudó muchísimo para hacer mucha formación a todas las mujeres y hombres del sindicato. Hubo muchísima formación en materia de género, no solo derechos laborales, sino para deconstruirnos, para evitar el sexismo, para trabajar el lenguaje, porque el lenguaje comporta crear pensamiento, ¿no? Y bueno, y la verdad es que era muy agradecido, porque los cursos veías cómo entraba la gente, por ejemplo, a un curso de lenguaje no sexista, y habían algunos que se ponían así. Y decías, madre del amor hermoso, ya veremos aquí, decías, aquí le han mandado obligado a este curso. Pero terminaba así, oye, pues mira, yo he visto que no sé qué, que no sé cuántos, y eso decía, pues esto es un subidón, esto hay que, aunque nos desfondábamos, porque es agotador dar formación, que no es lo mío, pero es agotador, decía, esto es maravilloso, porque empezaba la gente a ver, los compañeros y compañeras, a verlo de otra manera. Bien, y bueno, pues el máster también me ayudó, que Manolo Picó decía, esta es la enmienda Barroso, ¿no? En el Congreso Confederal, no, el anterior, y siendo el secretario general Ignacio Fernández Tocho, propusieron unos cambios con respecto a lo que es la organización, y se propuso un comité de dirección. Afortunadamente, y esto vuelvo a tirar para atrás, afortunadamente en el sindicato, fruto del primer congreso de hombres y mujeres, o sea, comisiones espacio sindical de hombres y mujeres en el año 93, que allí hubieron mujeres muy peleonas, algunas aún están en la palestra. A partir de ahí fue cuando en el sindicato se empezaron a trabajar la participación de las mujeres en los órganos de dirección del sindicato, y eso evolucionó en el acuerdo que hay en los estatutos, que todos los órganos de dirección se ha ido consiguiendo poco a poco, pero porque las mujeres, a partir de aquello, que fueron todas las que vinieron súper empoderadas de Beijing, los órganos de dirección tenían que ser paritarios. Nos proponen un comité de dirección, y nos proponen un comité de dirección que el comité lo componen las secretarías generales. Excuso decir cómo estamos aún a nivel estatal de secretarías generales. Ahora ya hay más mujeres, pero hace 4 años, 6 años,
pues la mayoría eran hombres. Solo en 2 territorios, en Baleares y en Extremadura, habían secretarios generales, y en las federaciones, que yo recuerde, creo que en ninguna de todas las federaciones. Luego, por lo tanto, el comité iba a estar compuesto todo de hombres. Y bueno, allí dije, esto no puede ser, preparamos enmiendas, nos decían que no, que estábamos locas, que el comité, que eso no podía ser, que al final, yo decía, no pasa nada, de las mujeres que están en la ejecutiva, donde haya un hombre, entra una mujer, oye, y cuando hayan más cabezas pensantes, pues mejor saldrán las decisiones. Bueno, me tocó llevarlo al Congreso porque no me la aprobaron, pero no, la enmienda no llegó asumida por la dirección, y la ganamos. No se lo esperaba nadie. La ganamos. Manolo Pico dice, la enmienda Barroso, ahora ya no hay comité de dirección. Han vuelto a reconducirlo, no sé por qué será, bueno, no quiero hurgar más, pero bueno, aquello fue importante, ¿no? Hubieron muchas compañeras y compañeros que entendían que hay que ser coherente con lo que dicen los estatutos, ¿no? Y bueno, pues esa ha sido un poco así a vuela pluma cómo ha funcionado mi vida, ¿no? Mi vida, yo llegué a ser feminista cuando, como trabajadora de clase, ¿no? Como trabajadora, me di cuenta de las desigualdades y empecé a trabajar las desigualdades, ¿no? Y el sindicato me hizo feminista. La verdad es que siempre han habido buenas compañeras a mi alrededor. En la sección sindical tenía 2 mujeres que siguen siendo mi referente. Una era Carmen García Albero, la rusa que conocemos, y la otra es Inma Bernabé. Inma Bernabé era también de mi federación, ella fue secretaria de la mujer, ella fue la que, bueno, pues cuando estábamos preparando enmiendas para aquella conferencia de hombres y mujeres en la sección sindical, era cuando yo caí, porque yo ya había preparado convenios, había trabajado convenios, pero yo no caía en las desigualdades que podían estar escondidas, ¿no? Detrás, porque todo parece que sea ecuánime, pero cuando tú te pones las gafas violetas resulta que hay cosas que te chirrían, pero si no te las pones, pues no te das cuenta, ¿no? Y en esto del feminismo y de la igualdad, pues pasa como con el racismo, ¿no? Es una cuestión que tú la asumes cuando lees mucho, cuando estudias mucho. ¿Por qué? Pues porque en la cuestión de las desigualdades hemos normalizado muchas cosas. Sobre todo, yo he escuchado que esto en un curso en el año 92, en un curso que fui a prepararme para luego dar cursos a policías locales en Madrid en el año 92, Concepción Miura, que era la presidenta de su asociación, ella decía que cuando iban por los pueblos de la España más profunda, y cómo se las ingeniaban para reunir a las mujeres, que a veces decían que iban a hablar de cocina o que iban a hablar de costura o de salud para los niños, y luego hablaban de lo que tenían que hablar. Cuando le preguntaban a las mujeres, pero su marido le pega, decían, mi marido me pega lo normal, ¿no? Que Miguel Lorente también tiene un libro sobre mi marido me pega lo normal, ¿no? Tomando esa frase que viene a demostrar que muchas mujeres han normalizado lo anormal, ¿no? Es lo que nos han dicho que es lo que nos tocaba por nuestra condición. Y bueno, pues por eso mi compromiso, a pesar de estar jubilada, sigue dentro del sindicato y fuera del sindicato, con la materia de, sobre todo, intentar erradicar las violencias físicas hacia las mujeres y las nuevas violencias que van apareciendo, que se van consolidando, ¿no? Como pues yo en alguna asamblea lo he dicho, si al final las mujeres pobres, las precarias o las parias, lo único que se nos quedará es como pues eso, a principios del siglo pasado, o trabajar por horas en negro, o ser vientres de alquiler para poder subsistir,
o prostituirte. Esto es lo que quiere el capitalismo y hoy por hoy, bueno, pues estamos viendo el rearme patriarcal que hay con respecto a normalizar que mujeres pobres acudan a prácticas que desde una perspectiva de derechos humanos, vamos, no las desearíamos ni para nosotras ni para nuestras hijas. ¿Cómo normalizamos esa brutalidad, no? Pues ahí está mi compromiso con seguir luchando, porque hay un rearme importante, que se alían, ¿no? Se alían, bueno, pues el machismo, el capitalismo, porque contorno tanto a la prostitución como con respecto a los vientres de alquiler hay un negocio brutal. O sea, las clínicas ganan millones. El otro día había un artículo que aquí en España es un negocio que está en boga. Pero es que claro, ahora parece que nosotras, como son las rumanas o son las africanas o son las indias, pero es que cuando aquí pues consigan romper el sistema de todo, el sistema de bienestar, pues nos pondrán a ese nivel, ¿no? Para cuando una mujer no nazca de buena cuna, con buenos dineros, pues será de los pocos futuros que le dejen. Y ese compromiso yo lo tengo adquirido y bueno, me motiva mucho y continúo en la brecha con las compañeras. Bien, hay otra cuestión que a mí me gustaría comentar y de la que estoy muy orgullosa, que es la escuela sindical Marina Caballero. Le pusimos Marina Caballero por la compañera, ¿no? Que ya faltó, una histórica del sindicato, una madre de las madres del sindicato. Una cosa que a mí siempre me ha dado cierta puncha es que están los padres del sindicato, los fundadores del sindicato, y es verdad que el libro de mujeres feministas, sindicalistas y feministas que impulsó la compañera Ofelia, pues apunta que habían más mujeres que también estaban en los comienzos, ¿no?, del sindicato. Bueno, pues Marina Caballero fue una de ellas, una de las mujeres histórica, que estuvo en la clandestinidad cuando el sindicato no era legal. Y bueno, la escuela sindical de mujeres, Marina Caballero, pues nació en el 2009. Yo empecé el mandato, creo que empezó el 14 de febrero del 2009, y después del verano ya hicimos una primera escuela sindical, que fue un revulsivo, madre mía. Aquello me da la risa porque, bueno, a la escuela era exclusivamente para mujeres sindicalistas que tuvieran responsabilidades para trabajar los aspectos de género. ¿Por qué? Porque en la vida sindical te devora pues la reclamación puntual, el ir a una concentración, el que tienes que solucionar esto, pero no te da mucho espacio, ni los congresos tan siquiera, ¿no? No te da mucho espacio para reflexionar sobre temas que nos competen directamente en nuestra vida o de futuro, ¿no?, o hacia dónde queremos ir. Y la escuela sindical feminista de comisiones, Marina Caballero, nació con ese espíritu. Me acuerdo yo que, bueno, aquello fue un rebombori, porque claro, yo también quería que todo el mundo la conociera, ¿no? Y además vinieron mujeres súper interesantes. La primera estuvo Teresa Gisbert, vino María Pazos, que después ha sido muy conocida, María Pazos, está Maite Infinita, Maite Sarriones, ¿no? Maite, bueno, que es una psicóloga. Bueno, tuvimos allí un elenco de mujeres súper interesantes. Hablábamos desde luego de los planes de igualdad. La ley de igualdad había nacido en el año 2007, pero vamos, las empresas, aún hay empresas a día de hoy, en el 2020, que no tienen plan de igualdad, con que en el 2009 hablamos de planes de igualdad, pero también hablamos de empoderamiento. Entre los compañeros tenían un qué decir, pero ¿una escuela de mujeres?
¿para mujeres? ¿Y cuándo va a haber una escuela para hombres? Nos decían, oye, y a ver, tendremos que constituir, digo, pero una escuela de hombres, digo, pero si vosotros lo copáis todo, pero ¿esto qué quiere decir? ¿Y de qué habláis ahí? ¿Y qué hacéis ahí? Tenían, no sé qué se pensarían, se pensarían que jugábamos a las cartas y bebíamos y tal, y al contrario, trabajábamos como enanas, todo el día en las ponencias, los debates, nos faltaban horas, y sí que es verdad que por las noches pues buscábamos alguna actividad lúdico-festiva, pues alguna payasa, alguna actividad que fuese pues para el espíritu y para despejarnos. Pero bueno, fueron súper interesantes, ¿no? Y continúan las compañeras. Ahí venían de todas las federaciones. Principalmente buscábamos que vinieran las secretarías de la mujer, porque esto les daba mucha idea para trabajar en sus federaciones, pero también delegadas y mujeres que fueran de las direcciones del sindicato, ¿no? Que el componente de género, pues a lo mejor eran unos linces en la negociación colectiva o en salud laboral, pero esa faceta, pues... Entonces yo creo también, sin ser falsa modestia, creo que la escuela, que a lo largo de todos estos casi 11 años habrán pasado más de 1.500 mujeres, ya lo creo, ha ayudado también a que el sindicato sea más feminista, tenga el componente de género más interiorizado. La relación, cuando yo me metía mucho, ¿no? Es verdad que hay veces que el sindicato son compartimentos estancos. Tú estás aquí, este es tu ámbito o tu nivel, pero yo me metía mucho, eso me ha generado cosas positivas y cosas negativas. Él a lo mejor ir a una federación y decirle, pero amigo, ¿por qué no hay secretaria de la mujer? ¿Qué pasa aquí? Que lo dicen los estatutos. Los estatutos, colorearle la cara, claro, eso no es agradable para nadie. Entonces yo sí que me he metido cuando una compañera de una dirección ha tenido, claro que ha venido a mí y me ha dicho, me pasa esto, pues yo no podía mirar al córner, yo he tenido que entrar y buscar soluciones dentro de los estatutos o de como hemos hecho en el mundo laboral. ¿Qué pasa en tu empresa cuando hay un problema? Pues coges el toro por los cuernos, como se suele decir, y diálogo, ver y tirar y tirar y tirar hasta que se solucione la cosa. Es verdad que el que haya, y es importantísimo que exista la Secretaría de la Mujer, que a lo largo de la historia del sindicato han habido algunas intentonas de que desapareciera, ¿eh? Allí no estuvimos, bueno, yo en ese momento no era consciente, yo era una obrera, una trabajadora, pero no era consciente de lo importante es que también en los reglamentos, en los estatutos, esté escrito las cosas como deben de ser, porque eso luego ayuda a abrir caminos. Han habido dos intentonas de eliminar la Secretaría de la Mujer. Sería un error brutal que desapareciera, ¿no? Primero porque no vivimos en una sociedad que sea no sexista, no violenta e igualitaria. Mientras no exista la igualdad, tendrá que existir ese ámbito, pues igual que está la salud laboral, porque las mujeres no somos un colectivo, somos el 50% de la población. Y el 50% de la población, no es una cosa baladí. Y es que nos pasa a todas la falta de posibilidades para promocionar, da igual en el sector que estés, el no creértelo, ¿no? Primero el que tú dices, ¿podré? ¿No podré? ¿Esto no es para mí? ¿O me va a quitar tiempo para mis hijos? A un hombre cuando se le proponen un ascenso no se piensa que le va a quitar tiempo para sus hijos o sus hijas. Nosotras todas esas deliberaciones, todas esas diatribas las tenemos y hay que hacer mucha pedagogía para que ellas estén empoderadas, pero también ellos. Una de las cuestiones que desde la Secretaría intentamos, o intenté, y se intenta, es que verdaderamente sea transversal.
Yo sí que he vivido esa época que me han dicho, ala, revísalo a ver si el lenguaje es el adecuado, ¿no? No es sexista. Perdona, eso no es una política transversal ni nada. Entonces, ¿qué viene? ¿La bruja piruja a decir aquí lo habéis hecho mal? No. Entonces, claro, es necesario que los hombres, del mismo modo que se forman en salud laboral, en acción sindical, en leyes, en la normativa, se tienen que formar y conocer lo sibilinas que son las desigualdades para poderlas combatir. Y esa es una labor importantísima desde la Secretaría de la Mujer. Que en el sindicato muchas veces quedamos muy bien en los papeles todo el mundo es muy políticamente correcto, pero luego vas a los hechos, vas a la realidad y hay veces que cuesta, ¿no? Ese sesgo machista, porque no puede ser de otra manera, pues aparece porque desgraciadamente vivimos en una sociedad que hay un componente machista brutal. Son las películas, son los anuncios, son los comentaristas, es en el mundo del trabajo, es en el mundo del deporte, en el mundo del cine. Bueno, pues claro, los compañeros tienen que entender que reivindicar única y exclusivamente la igualdad no es cuestión de las mujeres, tiene que ser cuestión de los hombres y las mujeres de comisiones obreras, porque si no hacemos un pan como unas tortas. Esa es una tarea importante de la Secretaría, ¿no? Estar ahí. Yo digo, a veces decía que parecía la Pepita Grilla, ¿no? Bueno, una chica en una mesa, yo ya por convicción a los actos donde no hay mujeres no voy. Eso mis maestras, que se lo oí comentar, y yo digo, ¿es verdad? A un acto o una obra de teatro que no aparecen mujeres, yo no voy, por muy buenos actores que sean, lo siento. Claro, pero esto he tenido que hacer mi trabajo de decir, bueno, pero ¿dónde están las mujeres? Es que al final, si no, los referentes solo son hombres, ¿no? Y en el mundo del trabajo, 3/4 de lo mismo es lo que nos pasa, ¿no? Cuando una mujer quiere progresar, todas las trabas que tiene, pero luego cuando tiene mando, se le pasa por otro rasero distinto al del hombre. En el sindicato y fuera del sindicato. Si tú eres temperamental, eres una histérica. Si él es temperamental, es que es temperamental, ¿eh? Esto en los cursos de empoderamiento se ve perfectamente. Bueno, pues nos sigue pasando y por eso es necesario trabajar desde la Secretaría de la Mujer y desde el mundo feminista. A mí también, yo había estudiado, había trabajado los temas de igualdad, como digo, dentro del ayuntamiento y sobre todo a raíz de la conferencia, la primera conferencia del año 93, pero al tener la responsabilidad de la Secretaría de la Mujer fue cuando verdaderamente me encontré con el movimiento feminista. Yo he sido una mujer, pues como he relatado, joven empecé a tener, tuve a mi hija, siempre trabajando, comprometida con el sindicato, pero más en los temas laborales, que además eran muy de hombres, porque los temas de policía, muy de hombres. Y claro, al entrar en la Secretaría de la Dona fue para mí, bueno, un chute bestial, ¿no? De ver la cantidad de mujeres de distintas asociaciones, de distintas entidades que están trabajando en los temas de igualdad, y yo creo que bueno, ahí trabajé a lo bestia,
a lo bestia, porque además mi pareja dice que a la pelota hay que pegarle cuando está delante, y es verdad, te invitaban, Candy, que hay una jornada no sé qué, ¿quieres venir? Sí. Que hay una concentración de no sé qué que es importante porque a una trabajadora, sí. Que hay no sé qué, sí. Y claro, porque digo, bueno, pues cuando no sea ya responsable, pues ya irá otra, ¿no? O ya me lo plantearé de otra manera. Pero en aquella época fue con la universidad, con el movimiento feminista, con el resto de mujeres, encontrar, que yo no las conocí, a mujeres feministas que hemos tenido dentro en el sindicato. Para mí fue un bálsamo en muchas veces, porque digo, bueno, no estamos tan solas, no somos tan poquitas. Porque hay veces que te sientes, sobre todo en el mundo del trabajo, el tener que estar explicando que no te hagan el mansplaining a ti, que cuando tú quieres explicar algo y ya está la pesada de turno, ¿no? Quieres explicar esto no es así, lo de las cuotas, lo de las discriminaciones indirectas, porque las directas se ven, pero las que son indirectas cuestan más, ¿no? Y el reconocer que habían mujeres en la historia del sindicato que estaban ahí, que siguen trabajando, y luego también hemos vivido en este último año, que para mí ha sido pues un regalo de la vida, esta eclosión que hay del movimiento feminista, reconocer que tenemos poder cuando estamos unidas, el trabajar juntas. Hemos vivido pues la marea violeta, que fue en el 2010, bueno, el 7N, el tren de la libertad, que lo vivimos en el sindicato, porque bueno, el sindicato ha estado siempre en la coordinadora feminista, pero en aquel momento las compañeras de la coordinadora feminista, cuando se organizó el tren de la libertad, dijeron, ay, bueno, es importante, pero nosotras no nos implicamos. Y dijimos, Cristina Ochando, Ángela Escribano y yo dijimos, vamos a montar autobuses. Y allá que nos fuimos, el tren de la libertad, aquello fue brutal, ¿no? Y conoces a compañeras de cineastas de la asociación CIMA, a traductoras. Bueno, el encontrarte en Madrid toda violeta en aquella manifestación, que tiramos a Gallardón. Tiramos a un ministro, porque meses después Gallardón, acobardado, se fue. Eso es un mérito del movimiento feminista y de las mujeres, ¿no? Y eso para mí fue, bueno, pues es verdad, está ahí en nuestro haber, no era yo sola, ya he nombrado a Cristina y Ángela, pero yo no dije, bueno, pues si las compañeras no lo ven, allá que nos vamos, ¿no? El 7N fue más coral, por decirlo de algún modo, porque fue trabajado año y casi 2 años, ¿no? La manifestación del 7N. Bueno, y luego las últimas huelgas feministas, ¿no? Lo que ha supuesto también de poner en la agenda, porque en la agenda política sindical, como he dicho, estaba interiorizado las políticas de igualdad, pero poco. Un poco así como para quedar bien, ¿eh? Pero yo creo que desde que el movimiento feminista decidió que todos nuestros reclamos tendrían que estar negro sobre blanco, y hubo esa capacidad que las redes sociales también, esto hay personas que lo han, más expertas que lo han analizado, pero yo lo he vivido, como el poder, la mundialización que hay de tener las redes sociales, cómo nos ha facilitado que un reclamo que haya en México, en 24 horas lo tenemos en España. Mujeres que encarcelaron por el tema de... ahora no me recordé, en Ecuador, que hicimos aquí una movida, las de México, el derecho al aborto de las argentinas, cómo nos solidarizamos desde aquí, como digo, la marea violeta. Bueno, ese poder que hemos tenido
y que el sindicato ha estado presente ahí también, porque hay muchas mujeres y muchos hombres que comparten las reivindicaciones, pero conseguimos que estuviera en la agenda no política, sino en la agenda social, que fuera la sociedad la que se diera cuenta que efectivamente aún queda muchísimo por conseguir la igualdad. Y lo más triste es que no se puede bajar la guardia, eso lo decía Celia Amorós también, ¿no? No podemos bajar la guardia, porque en cuanto avanzamos en materia de igualdad, el patriarcado y el capitalismo se rearma y busca sus alianzas para frenarnos, ¿no? Nos ve como una amenaza cuando nosotras decimos que todo lo contrario. Pero claro, cuando nos quieren tener como esclavas sexuales o como trabajadoras precarias o como cuidadoras gratuitas, pues ni a la familia, ni a la empresa, ni al Estado estamos por permitírselo. Aquí hay que equilibrar todas estas cuestiones y han sido en estos últimos años cuando el movimiento feminista ha pasado de que el discurso esté solo en la academia a que esté en cada asociación de mujer, grande o pequeñita, en todos los pueblos, desde, pues eso, en el 2010 con la Marea Violeta, hemos conseguido que en todos los pueblos consigan haber más asociaciones de mujeres, que se rompan también a veces las resistencias o los resquemores que hay acerca del sindicato, porque al sindicato se le sigue viendo como un ámbito muy varonil, muy de machos, muy de la obra, muy de la industria, ¿no? Y el sindicato es un lugar donde reivindicamos los derechos laborales y por ende los derechos humanos de hombres y mujeres, ¿no? Y entonces hay muchas mujeres con formación en igualdad, muchas mujeres que tienen la perspectiva de género, que tienen las gafas violetas puestas, y también creo que el trabajo de las que tenemos responsabilidades es que tanto el movimiento político y sobre todo el movimiento feminista nos vea como aliadas a las mujeres de los sindicatos, porque luego está la doble o la triple militancia, que la mayoría de las compañeras pues están en una asociación, están en el sindicato o están en un partido. Yo nunca estuve activa en ningún partido, ¿no? Pero bueno, estoy en algunas asociaciones y sigo en el sindicato. Y bueno, pues es que los compañeros, o sea, yo creo que hemos avanzado más hacia afuera que dentro. Dentro del sindicato las estructuras son muy difíciles de moldear a esa realidad. Sí, te dicen que sí, pero luego tienes que verlo reflejado, porque cuando tú vas a negociar un convenio sigue primando la tabla salarial al final. La mayoría yo ahora ya no estoy haciendo asambleas en centros de trabajo, pero te dicen, a ver, vale, ¿yo qué voy a cobrar? Con respecto a las relaciones que pueden haber con compañeros o compañeras de la ejecutiva, cuando he tenido responsabilidad, ahora soy solo vocal en la ejecutiva de aquí, de País Valencià, es buena, es cordial, es respetuosa, pero claro, pasa una cosa, el feminismo siempre es incómodo. Cuando, no sé si os pasará, pero normalmente, claro, el feminismo siempre habla de lo que falta o de lo que sobra, lo que no corresponde, ¿no? Tú tienes que poner, cuando llevas, como decía, las gafas violeta, ves algo que dices, aquí falta esto, por muy bien que creas que tú lo has hecho, te falta esto, o mira, perdona, te sobra esto. Y claro, cuando tú supuestamente vas de María Sabidilla, que no es así, porque cuando tú, por lo menos me pasa a mí, cuando tú te comprometes, cuando te das cuenta de que avanzar no solo depende de ti, de que sobre todo las mujeres que hemos
tenido la aventura de nacer en un país como este, ¿no? En el que se respetan, pues bueno, los derechos básicos, tenemos derechos, podemos trabajar, podemos aspirar a ir en política, a salir por la noche, bueno, el tema ese, el tema de la violencia sexual, pero a salir por la noche sin que nadie te cuestione, pues claro, somos privilegiadas, por decirlo de algún modo. Y yo personalmente creo que tenemos un compromiso con aquellas mujeres, o sea, una mujer que ha tenido la fortuna de poder estudiar, de poder trabajar, de poder desarrollarse política y socialmente. Cuando tú piensas en el bien común, tienes la obligación, ¿no?, de implicarte, y las injusticias, cortarlas. Llegando, bueno, limando un poco o suavizándolo, ¿no? Pues cuando tú estás con los compañeros y tú imprimes la visión de género, pues hay veces que es incómoda. A todo el mundo no le cae bien, pero te pasa en la familia, te pasa con los amigos que dicen ya está la listilla esta, y si no te dicen feminace, ¿no? Que ahora hay otra palabra que ha desterrado al feminace, ahora somos TERF, pero bueno, es verdad que por eso hay que hacer mucha pedagogía y bueno, y si somos pesadas, pues lo siento mucho. Peor para ellos, porque cuando uno está, por ejemplo, yo cuando he estado negociando un convenio y he creído que correspondían 2 pesetas más, me he partido el pecho hasta que he sacado las 2 pesetas más o los 2 euros más, que cuanto menos voy a partirme el pecho. Se supone que mi compañero tiene que pelearse por igual cuando es un derecho básico, o es tener un protocolo frente al acoso laboral o acoso sexual, el mobbing o el acoso sexual, o tener bueno, pues derecho a lo que es la conciliación o la corresponsabilidad. Se tendrá, si es de justicia, se lo tendrá que pelear igual que esos 2 euros más que corresponden, ¿no? Pero cuesta más, porque incluso pues lo que construimos o lo que avanzamos, es más fácil ceder en las cosas de las mujeres que en lo que representan los hombres. Esto en el mundo laboral yo lo he visto y está clarísimo, ¿no? Te quieren vender, pues a lo mejor, otras mejoras que nos pasa en política. ¿Qué es lo que pasa cuando hay leyes que te venden que es la panacea? Luego van las feministas y dicen, a ver, vamos a pasarle el filtro de la perspectiva de género. Impuestos, me da igual lo que sea, temas de impuestos, temas de acceso a la función pública, temas de derechos, de conciliación. Pues al final, cuando le pasas el algodón, resulta que no es todo tan justo y tan inocuo. Cuesta y por eso es importantísimo la formación en género. Cuando yo hice el máster de igualdad, que éramos casi todo el mundo gente del sindicato, creo que éramos casi 80 mujeres y solo habían 2 hombres. A mí me gustaría, igual que hacen relaciones laborales, o hacen prevención de riesgos laborales, o hacen, yo qué sé, ahora cualquier cosa de formación que puedan hacer. Pero si es alucinante cuando empiezas a leer y a estudiar y te das cuenta, incluso tú, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no soy ahora la que era en el año 81 cuando entré en la policía local, ni en el habla, ni en el pensamiento, ni en mis prioridades. Me han ido formando, me he ido modelando con todo lo que he leído y me gusta más lo que veo ahora que la niña o la jovencita ignorante que era una ignorante, con toda mi carrera y todo que entré en la policía, pero era una ignorante. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Ahora también, pues muchas trabajadoras, es verdad que yo entiendo que hay muchas compañeras, muchas trabajadoras
que salir a trabajar a la calle todos los días, salir a tu centro de trabajo, es un acto heroico, con los temas de la crianza, con los temas de la precariedad, con los temas de las relaciones de pareja, con esta vida que no es vivible, no nos ayudan a vivirlo. Y ellas, pues claro, cuando tú todavía tienes que hacer un sobreesfuerzo y resulta que cuando tú vas viendo todas esas cosas todavía sientes más esas incomodidades, esos malestares que decía, cuando tú sientes todos esos malestares dices, Dios mío, qué bien. Algunas te dicen, oye, yo quiero vivir ignorante. Bueno, es una opción, pero lo vengo a decir porque salir a trabajar todos los días, tal y como está el mercado laboral, tal y como está el mundo, para las compañeras reconozco que es un acto heroico. Y si luego tienes en casa una persona que no es corresponsable, o trabajas y no te da para vivir, que es otro drama que tenemos, te dejas la piel o limpiando, o los trabajos que son mayoritariamente feminizados, o estar 10 horas de pie en una tienda y luego resulta que no te da para vivir. Es que es un acto heroico. Yo entiendo que digan, me van a contar a mí ahora los temas de igualdad, lo que quiero es vivir y quiero comer. Bueno, pues precisamente para ellas también, las mujeres del movimiento feminista, las mujeres que tenemos esta perspectiva, estamos luchando para que tengan un mundo mejor, más vivible, más humano.